¿De dónde vienen la guerra, la vanidad, esa sed de poder que parece tan arraigada en los otros? A veces buscamos respuestas en la historia, en la psicología, pero ¿y si una clave estuviera en una narrativa milenaria, en la figura enigmática de Azazel, del libro de Enoc? Es una pregunta, fundamental. Y el objetivo hoy no es dar una respuesta definitiva, porque creo que no la hay. Es más bien explorar uno de los mitos de origen más poderosos del mundo antiguo. Tratar de entender qué dice el texto y por qué ha resonado tanto. Entendido. Quédense con nosotros, porque la conexión de esta figura con los textos bíblicos canónicos, que veremos más adelante, cambia la perspectiva de un ritual muy conocido. Me interesa mucho eso. Y nos gustaría saber desde ahora qué ideas tienen sobre este personaje. De acuerdo, entonces, para poder desentrañar a Azazel tenemos que empezar por su grupo, los vigilantes. O los Grigori, como también se les llama. Exacto. El libro de Enoc nos sitúa antes del diluvio. ¿Cuál era la misión original de estos seres? Su misión era en esencia pasiva. Eran 200 ángeles de alto rango enviados por Dios para, y esto es clave, observar a la humanidad. Solo observar. Solo observar. No intervenir, no enseñar, no mezclarse. Eran los ojos del cielo en la tierra, pues. Perdón que te interrumpa, pero ahí me surge la primera gran duda. Hablamos de ángeles, de seres celestiales. Sí. Teóricamente superiores. ¿Cómo es que caen en una tentación tan humana como el deseo? ¿No se supone que su voluntad estaría por encima de eso? Esa es la pregunta central de toda la historia. Y lo que sugiere el texto de Enoc es que ni siquiera los seres celestiales son inmunes al libre albedrío. Al ver a las hijas de los hombres, el texto dice que fueron consumidos por la lujuria. La belleza humana se volvió una obsesión. ¿Y no fue algo impulsivo? Para nada, fue deliberado. Se reunieron en el monte Hermón y fíjate, sellaron un pacto con un juramento. Todos se comprometieron a bajar y tomar esposas. Un pacto solemne para desobedecer. Vaya ironía. Y había un líder que orquestó esto, ¿cierto? Semja. Exactamente. Semja es el cabecilla, el que articula el plan, porque tenía miedo de ser el único responsable de este gran pecado. Pero una vez que bajan, las consecuencias son, inmediatas y catastróficas. De su unión con las mujeres nacen los Nefilim. Los famosos gigantes. Famosos y, según el texto, monstruosos. Eran seres con un apetito voraz, consumieron todos los recursos y luego se volvieron contra los humanos, devorándolos. O sea, un caos total. La tierra se llenó de sangre y opresión. Los vigilantes, al abandonar su puesto, no solo se corrompieron a sí mismos, desataron una corrupción a escala planetaria. Y aquí es donde la narrativa da un giro que me parece fascinante. Porque uno pensaría que Semjasa, como líder, sería el villano principal. Claro, es lo lógico. Pero el libro de Enoc le pone un énfasis muy particular a otra figura, a Azazel. ¿Por qué? Es casi como si el texto nos dijera, una cosa es organizar la rebelión, y otra mucho peor es enseñar a la humanidad a destruirse. Precisamente, esa es la diferencia crucial. La transgresión de Semjasa fue la mezcla prohibida, la de Azazel fue la transmisión de conocimiento prohibido. Él se convierte en el gran maestro corruptor. Y el texto desglosa sus enseñanzas de una forma muy, muy específica. A ver, vamos por partes. ¿Qué le enseñó a los hombres? A los hombres les enseñó la metalurgia, cómo extraer metales de la tierra y cómo forjarlos. El texto es explícito. Les enseñó a fabricar espadas, cuchillos, escudos. O sea, las herramientas de la guerra. Les dio las herramientas para la guerra organizada. Llevó los conflictos a un nivel de aniquilación masiva. No les enseñó a construir, sino a destruir. Entiendo el simbolismo, pero a ver, ¿es justo atribuirle a él la invención de la guerra? La humanidad seguro ya tenía conflictos. ¿No será que Azazel solo aceleró el proceso? Es un debate excelente. El texto lo presenta como el instigador. Quizá la violencia ya existía, pero él la industrializó, por así decirlo. La volvió una ciencia. Exacto. Pero su enseñanza a las mujeres es, en mi opinión, todavía más profunda y sutil. Se enfocó en la vanidad, ¿no? Maquillaje, joyas, espejos. A primera vista suena menos grave que la guerra. A primera vista, sí.
Les enseñó a hacer brazaletes, joyas, a usar el antimonio para delinearnos ojos, pero lo fascinante aquí no es solo la vanidad. Azazel introduce un concepto peligrosísimo, la idea de una identidad construida, externa. ¿Cómo? Antes de los espejos, en esta visión mítica, tu valor era intrínseco. Después tu valor se convierte en algo que puedes manipular, fabricar y que es juzgado desde afuera. Es el nacimiento de la autoconciencia a través de la mirada del otro. Vaya, eso lo cambia todo. No es sobre pintarse los ojos. No, Es sobre crear una máscara, un avatar. Es el origen de la cultura de la apariencia, de valorar más cómo te ven que quién eres. exactamente. Y eso suena increíblemente moderno. Es la lógica de las redes sociales. Totalmente. Es la externalización del yo. Y para el autor de Enoch, esto es un engaño que aleja el alma de la verdad. Así que tienes a Azazel armando a los hombres para la destrucción y por otro lado corrompiendo el tejido social desde adentro. Entonces, el conocimiento que trajo no es malo en sí mismo. Con los metales haces arados o espadas. Claro, El problema parece ser el conocimiento entregado sin sabiduría, sin una brújula moral. ¿El conocimiento es siempre una bendición o hay secretos que es mejor no conocer? Si esta idea les resuena o los desafía, nos encantaría que compartieran su opinión. Y si este análisis les está aportando algo, un me gusta y una suscripción nos ayudan a seguir explorando estos temas. Bien, hasta ahora tenemos a Azazel como la fuente de la corrupción en un texto apócrifo. Uno podría pensar que la historia se queda ahí, en los márgenes. Pero lo increíble es que su nombre aparece en un lugar muy solemne del judaísmo antiguo, el ritual del Yom Kippur, el día de la expiación, descrito en Levítico. así es, en el capítulo 16 de Levítico. Y esto eleva el misterio a otro nivel. El ritual era el más sagrado del año. El sumo sacerdote expiaba los pecados de todo el pueblo. Y parte central de este rito involucraba a 2 machos cabríos. 2 chivos, idénticos. ¿Qué sucedía con ellos? Se echaban suertes. Una suerte para el Señor, para Yahvé, y la otra para Azazel. Para Azazel, ahí está el nombre. Ahí está. El chivo para el Señor era sacrificado como ofrenda. Pero el destino del segundo es el gran enigma. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza, confesaba sobre él todas las iniquidades de Israel, ¿Y luego? y luego un hombre lo llevaba y lo soltaba en el desierto. Era enviado para Azazel. Y aquí es donde los eruditos llevan siglos debatiendo. ¿Qué o quién es Azazel en este contexto? Porque el texto no lo explica. Correcto, no lo explica. Y hay básicamente 3 grandes líneas de interpretación. La primera y quizá la más antigua es que Azazel es una entidad, un ser sobrenatural, un demonio, un espíritu del desierto, O sea, le devolvían los pecados a un ser maligno. una especie de devolución al remitente, del mal, sí, una purga. Ok, ¿y la segunda? Y la segunda sugiere que Azazel no es un ser, sino un lugar, un precipicio o un abismo en el desierto. Enviar el chivo a Azazel sería enviarlo a su destrucción total, para simbolizar la remoción completa del pecado. Y la tercera opción es más conceptual. Sí, es una visión más moderna. Propone que Azazel es la personificación del concepto de remoción, que la palabra misma significa la cabra que se va, el chivo expiatorio. El nombre describiría su función, no su destino. Pero lo realmente poderoso es cuando uno lee Levítico con el libro de Enoc en mente. Ah, claro. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que el Azazel de Enoc es el que introdujo la corrupción, el ritual del Yom Kippur adquiere una profundidad simbólica, vaya, sobrecogedora. Exacto. Se convierte en un acto de justicia cósmica. Es la comunidad recolectando toda esa corrupción, la violencia, la vanidad, todo lo que Azazel enseñó. Y devolviéndoselo. Ritual de purificación en un acto de resistencia espiritual. Es una conexión fascinante, aunque como decíamos, no es canónica. Pero volviendo a Enoc, toda esta corrupción en la tierra, lógicamente tuvo una respuesta divina. Así es. El clamor de los oprimidos llegó a los cielos. La narrativa describe cómo los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel ven la sangre derramada y llevan el caso ante Dios. Y Dios decreta el juicio, no solo el diluvio para la humanidad, sino un castigo específico y terrible para los líderes de la rebelión. Y el castigo para Azazel es particularmente detallado, ¿no? Muy detallado.
La orden al arcángel Rafael fue directa y brutal. Dios le dice: ata a Azazel de pies y manos y arrójalo a las tinieblas. ¡Wow! Abre un hoyo en el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. No solo arrojarlo a la oscuridad, el texto añade detalles muy gráficos. Sí, dice que cubra su rostro para que no pueda ver la luz y que amontone sobre él rocas ásperas y puntiagudas. El simbolismo es potentísimo. ¿Es una privación sensorial total? Total. Está atado, en obscuridad completa, bajo el peso de rocas. Es un castigo que refleja su crimen. Él trajo un conocimiento que cegó a la humanidad, así que él es cegado. Él cargó a la humanidad con el peso del pecado, así que él es aplastado. Y el texto de Enoc lo señala como el máximo responsable, ¿verdad? Más que a Semjasa. Absolutamente. Hay una frase lapidaria que dice: atribúyele a él todo el pecado. Lo convierten en el chivo expiatorio original de toda la corrupción. Y su prisión en Dudael es temporal, una celda de espera hasta el día del gran juicio. ¿Y cuál es su destino final según esta narrativa? En el día del juicio final, se dice que será sacado de esa prisión solo para ser arrojado a un lago de fuego, un castigo definitivo, eterno, que sella su condena. Al final de este recorrido es imposible no ver la historia de Azazel como un espejo de la propia condición humana. Hemos hablado del conocimiento y la responsabilidad que implica, algo con lo que lidiamos diario. Y también nos enfrenta al dilema del libre albedrío y la tentación. Lo interesante aquí es que muestra que no es un problema solo humano. La capacidad de elegir el mal, según Enoc, existe incluso en el plano celestial. Nos recuerda que la virtud no es un estado pasivo. Es una elección constante frente a influencias tanto internas como externas. Y nos deja con la gran pregunta sobre el origen del mal. ¿Es una fuerza externa que nos corrompe, como Azazel? ¿O es una semilla que ya vive en nosotros, esperando la excusa para germinar? Y si lo conectamos con nuestro presente, la advertencia es más relevante que nunca. Esta historia es un mito sobre los peligros del progreso tecnológico sin una brújula moral. Ya no hablamos de espadas y antimonio. No, ahora hablamos de inteligencia artificial, manipulación genética, desinformación digital. Son los nuevos conocimientos prohibidos que nos dan un poder inmenso. Y la pregunta es la misma: ¿los usaremos para elevarnos o para forjar nuestras propias cadenas? Y yo quiero dejar una última reflexión. En nuestra sociedad moderna, con la presión por la imagen, el consumismo, la tecnología que avanza más rápido que nuestra ética, ¿cómo se manifiestan hoy esas enseñanzas de Azazel? ¿Cuáles son esas tentaciones que nos desvían de un camino más auténtico? Si esta exploración de los secretos de Azazel ha despertado su curiosidad, suscríbanse para no perderse futuros análisis y compartan esto con otras personas que aprecian un debate que va más allá de las respuestas fáciles. Su perspectiva es fundamental. Si tienen una teoría diferente sobre Azazel o si conectan esta historia con otros mitos, compartan en los comentarios. El diálogo es lo que enriquece nuestro entendimiento. Estamos deseando leer qué es lo que piensan.